Bueno amigos, ustedes me permitirán el día de hoy aprovechar el tiempo que tenemos de estas vacaciones para no dejar pasar esta oportunidad. Resulta que hoy día 29 de marzo celebramos el 155 aniversario de la toma de San Javier. Si hay algún problema con el audio, les pido me disculpen. Ya hice algunas pruebas con el micrófono para que no se sature demasiado. Sin embargo, es posible que haya algunas reverberaciones. Prometo a la brevedad posible comprarme ya un micrófono decente para que esto no ocurra. Pero de todas formas, pues me permito enviarles un saludo, agradecerles el apoyo que nos han dado a esta página Puebla Antigua, que a lo largo ya de casi, pues ya en julio hacemos 8 o 9 años ya casi de estar operando y de estar tratando de hacer una difusión cultural masiva a través de las redes sociales para que nosotros como poblanos principalmente conozcamos y disfrutemos lo que nuestra ciudad oculta en sus calles, en sus historias y sobre todo también en los recuerdos y en la memoria de todos los poblanos. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través de aquí la casa de un servidor. Haré todo lo posible para que esta experiencia les sea grata y también para que nos compartan y nos comenten qué les parece esta idea de estar haciendo estos pequeños pues proyecciones que tienen como finalidad finalmente el acercar un poquito más la historia de nuestra ciudad a ustedes y también dotándonos principalmente de imágenes, ¿no? Porque a final de cuentas una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a hacer entonces esta pequeña reseña histórica acerca de uno de los episodios más dramáticos y más importantes que sufrió la ciudad de Puebla y que desgraciadamente ha sido totalmente omitido por la historia oficial, digámoslo así. En los pocos libros de historia que edita la SED he visto lo menos posible de información acerca de este hecho, ya que a final de cuentas es parte de nuestra historia. Muchas veces ensalzamos y nos ponemos la camiseta del mexicano cuando hablamos de victorias, ¿no? De que ganamos, de que ganó la selección, de que vamos al mundial, de que México sacó medalla de oro, en fin, pero siempre nos ocultamos, siempre buscamos disimular las derrotas o omitirlas, cuando finalmente este proceso de ganar y perder no se trata solamente de eso, sino de sobrevivir en muchos de los casos y de también comprender que nuestra república como tal tuvo un proceso pues bastante complejo y sobre todo que va más allá totalmente de lo que es simplemente ver la historia como un simple espectador desde el lado oficial, donde hacer desfiles y coronar estatuas se vuelve un rito, cuando en realidad es algo más complejo y a veces tenemos que descender al nivel de los protagonistas, comprenderlos y ver que todo tiene un proceso. En este caso, nosotros tenemos muy bien ubicada la batalla del 5 de mayo, ese heroico día en el que las huestes mexicanas derrotaron al ejército francés en 1862. Sin embargo, pocas veces, o nulas veces, nos ayudan a reflexionar un poco acerca del papel que jugó el resto de la historia para que precisamente nuestro país sea lo que es hoy. ¿A qué me refiero? Bueno, finalmente los franceses fueron derrotados por las tropas del general Ignacio Zaragoza y ellos se retiraron principalmente porque no se esperaban ese traspié, pero era una invasión en tiempo y forma. Entonces, lo que hizo Lorenzé fue retirarse. El general Zaragoza él era un estratega, sabía perfectamente que los franceses estaban como un coyote herido, que a final de cuentas no se retira sino que anda al acecho, ¿sí? Y estaba consciente de que lo mejor era tratar de perseguirlos, hacerles el mayor daño posible y de esta forma evitar que ellos
se reorganizaran y pudieran volver a atacar, ¿no? Juárez tenía otras intenciones, al final de cuentas. Zaragoza prepara lo que era la defensa de la ciudad de Puebla, mientras también sale a hostigar a los franceses fuera de Puebla, y desgraciadamente en esas campañas en el interior del estado, Zaragoza contrae la fiebre tifoidea, enferma, regresa a Puebla gravísimo y fallece el 8 de septiembre de 1862. Los franceses en este momento se encontraban pues ya en la ciudad de Veracruz, reorganizados, esperando refuerzos, ¿sí? Y obviamente también Lorenzés en ese momento era consciente de que había cometido un grave error, y ante su ineptitud el emperador Napoleón III envió a verdaderos generales, mariscales de guerra, que de verdad estaban curtidos, ¿sí? Que habían tenido batallas y que a final de cuentas eran verdaderos enemigos a temer, ¿no? Como era Elias Forey, ¿sí? Principalmente, y Aquiles Bazaine, ¿sí? Ellos dos ya no venían uno solo, venían dos. Reorganizaron el ejército francés, llegaron con muchísimo más gente, llegaron con aproximadamente 20,000 soldados, ¿sí? Un grueso de artillería mucho más grande, listo y preparadísimo para el asalto, y como dirían vulgarmente, el imperio contraataca, ¿sí? Y a esta situación Juárez decide colocar en manos del general Jesús González Ortega toda su confianza y la defensa de Puebla como tal, ¿no? Entonces la ciudad de Puebla, siguiendo el consejo o el plan que ya había trazado meses antes Ignacio Zaragoza, antes de su fallecimiento, pues la ciudad se fortificó, porque al final de cuentas los franceses iban a venir sobre Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos se quedaron. A final de cuentas, todas las demás posiciones que poco o nada se habían reforzado en ese interín, pues volvieron a ser tomadas por los franceses. Los franceses, nada tontos en esta ocasión, dividieron sus fuerzas mitad y mitad para atacar a la ciudad de Puebla como una tenaza. Unos marcharon por Jalapa y los otros marcharon por Orizaba. Se dividieron y comenzaron el asalto prácticamente a mediados de marzo. De hecho, tenemos hace poco la reseña de que el día 16 de marzo de 1863 los franceses ya estaban frente a la ciudad de Puebla, y adicional a esto recordaremos que Lorenzés, después de su derrota, fue relevado del cargo. Llegaron Forey, llegaron Bazaine. Forey era el encargado de dirigir todas las operaciones militares, ¿sí? Y Forey se encarga entonces de asumir el cargo del ejército francés, de las fuerzas invasoras, ¿no? Mientras que Lorenzés pues se encargó únicamente de excusarse y de tratar de congraciarse de nuevo con el emperador. Se regresó a Europa, enfermo al parecer, de que aquí en México se enfermó, y pues ahí terminó la historia de este pobre personaje, ¿no? Sin embargo, Forey pues tuvo más con la que le pisen, digámoslo así, más adelante, y lo vamos a platicar. Bueno, Forey llega a Puebla, principalmente tomando en cuenta el encontronazo que sufrió Lorenzés, y precisamente haciendo caso a la historia, precisamente a lo que ya había pasado, ¿sí? Y a lo que los conservadores le habían dicho. ¿Sabes qué? Puebla es fuertísima del lado norte, si vas a atacar, no lo hagas del lado de los fuertes, porque te vas a encontrar con lo más fuerte de Puebla. Atácalos del otro lado, del lado del Cerro de San Juan, que actualmente es la Colonia La Paz, porque de ese lado la ciudad, como creció hacia los llanos, pues no hay gran defensa, ¿no? La ciudad es casi su garganta descubierta de ese lado. Entonces, como buena estratega, Forey le dio la vuelta a la ciudad con ese movimiento de tenaza, ¿sí? Fácilmente desde Rementería desvió los soldados, colocó varios campamentos en Amalucan, en Rementería, ¿sí? Y precisamente en lugar de atacar los fuertes, dio la vuelta, bajó por el carril que actualmente es la Gran Avenida, ¿sí? Ahí cerca de Plaza San Pedro, ¿sí? Ahí había una garita, que era la garita del Pulque, que actualmente todavía se conserva su fachada. Es una escuela que tiene forma como de castillo enfrente de la iglesia de Ocotlán,
¿sí? Ahí hubo una balacera, hubo ahí un pequeño escarceo, precisamente porque lo que quería Forey era dirigirse al cable telegráfico que conectaba a Puebla con la Ciudad de México, lo cortó y oficialmente en ese momento comenzó el sitio, ¿sí? Después de eso, Forey se apoderó con relativa facilidad del Cerro de San Juan, La Paz, ¿sí? Y desde ahí formó a todos sus soldados, preparó su artillería y empezó a hacer pruebas. Primero, obviamente como todo un estratega, comenzó a hacer un proyecto que fue precisamente la excavación de trincheras para poderse abrir paso con sus hombres, ¿sí?, hacia la ciudad, aproximarse lo más posible. Cuando él subió, precisamente, se dio cuenta de que el edificio más grueso o más poderoso que se le atravesaba era precisamente la penitenciaría de San Javier, lo que antiguamente había sido el Colegio Jesuita de San Javier. En 1844 se comenzó a construir como un edificio adaptado a las nuevas tendencias, ¿sí?, de convertirse en una penitenciaría moderna, modelo. ¿Sí? Tomó el arquitecto José Manso Jaramillo, fue quien se encargó de diseñarla, ¿sí? Y tomó como modelo la prisión de Cincinnati en Estados Unidos, ¿sí? Principalmente adelantando los mayores pues conocimientos técnicos de la época. Aquí podemos observar este grabado que hizo Bernardo Olivares Iriarte, posiblemente incluso el mismo José Manso estuvo ahí en lo que fue el trazado de este grabado, ¿sí? Es una vista de la penitenciaría antes de que comenzara el sitio de Puebla. Eran las obras apenas de albañilería, se estaban erigiendo los muros. Se observa que incluso como la penitenciaría fue un proyecto muy costoso y el país entero atravesó por una época muy convulsa, el proyecto tardó y ahí incluso se observa algo de hierba y de hojarasca que empezó a crecer en los muros, pero pues desgraciadamente José Manso no alcanzó a terminar este proyecto. Él murió en 1856, ¿sí? Y sin embargo él había dejado preparados todos los planos y todo para que esto continuara. Sin embargo, obviamente esto no fue así. ¿Por qué? Porque finalmente vino la guerra de reforma y posteriormente vino la intervención francesa y el proyecto de concluir la penitenciaría tal y como lo tenía pensado José Manso, pues quedó en el hubiera, ¿no? Podemos observar aquí entonces esta litografía de Casimiro Castro, que observamos precisamente lo que él pudo ver desde ese momento en la cima del Cerro de San Juan. Podemos observar en primer plano lo que es sus tropas, ¿sí? Podemos observar al pie del cerro lo que son el campamento propiamente dicho, y dos pequeños edificios en la parte inferior, que son precisamente a la izquierda la Garita de México y a la derecha, junto a unos magueyes, lo que es precisamente la Garita de Cholula. Más adelante se observa lo que es la iglesia de San Matías y la de San Sebastián, que eran dos pequeñas iglesias prácticamente en las orillas de la ciudad, y una pequeña parte de un barrio ya medio destruido, medio despoblado, que era precisamente el barrio de San Sebastián, que debido a las epidemias que sufrió la ciudad a lo largo del siglo XIX, quedó deshabitado y prácticamente en ruinas. Enfrente, inmediatamente frente a Puebla, se observa el edificio de la penitenciaría y en zigzag a un costado se observan lo que son las trincheras que los suavos cavaron, precisamente para que las tropas se fueran aproximando, ¿sí?, en un circuito de trincheras bastante impresionante, ¿sí?, a la ciudad. Al fondo se observa lo que es las torres de Catedral, las torres de San Agustín, hasta el fondo se puede observar la iglesia de San Francisco y el Cerro de Loreto y Guadalupe con su portada y el fuerte en la cima. Esta litografía pues es muy descriptiva y tiene muchísima información acerca de cómo lucía la ciudad de Puebla en 1864 o 67, porque al final de cuentas Casimiro Castro no estuvo ahí, él vino después, precisamente a trabajar subiéndose al cerro con su silla y lo que él veía lo plasmaba, ¿no? Por eso observamos también la penitenciaría ya toda cañoneada y destruida. A final de cuentas es una estampa que refiere un hecho, más no es
una descripción detallada de cómo estuvo, como lo veremos más adelante. Bueno, aquí podemos observar precisamente la parte posterior de la penitenciaría, completamente ya cañoneada y destruida, y lo que son las trincheras. Es una fotografía de Roset muy interesante, porque al final de cuentas se tomó después del sitio, yo diría que incluso unos días o unas horas después, y se pueden observar precisamente las excavaciones que los zapadores, este cuerpo del ejército francés que se encargaba principalmente de traer una pala en la espalda, algunas figuritas de plomo de colección de antes. Si han tenido la oportunidad de observarlas, verán que tenían una palita los soldados franceses, y dirían, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, esos soldados eran suavos, zapadores, perdón, que se encargaban precisamente los zapadores de hacer este trabajo, la tapa, ¿sí? Los zapadores hicieron toda esta trinchera en el transcurso del 16 de marzo al 29 de marzo, es decir, en menos de 10 días, más o menos, perdón, en unos 13 días, prepararon todo ese circuito para poder acercarse con comodidad y asediar la ciudad. ¿Sí? Es interesantísimo porque a final de cuentas estas trincheras se quedaron ahí unos años, posiblemente más tiempo del que nos podemos imaginar, hasta que poco a poco el crecimiento de la mancha urbana los fue devorando, y de esta forma quedó completamente cubierta por la nueva ciudad y la vegetación, los nuevos edificios. Recientemente habían platicado precisamente de que habían encontrado lo que parecía ser un túnel en el barrio de San Matías, que pudiera corresponder con una de estas trincheras. Entonces, posiblemente algo más adelante que se nos pueda develar sobre este hecho, se nos dé a conocer, y sería fascinante echarse un clavado en una de estas trincheras donde el ejército francés, sus soldados y sus hombres fueron y vinieron con cañones, con morteros, ¿sí? A asediar la ciudad de Puebla. Bueno, avanzamos un poquito. Aquí podemos observar esta litografía que aparece en el libro de Tirso Rafael Córdoba, del sitio de Puebla de 1863, donde podemos ver precisamente el aspecto del Colegio de San Javier y lo que era la penitenciaría vistos desde el Paseo Bravo. General Ignacio Zaragoza había decretado precisamente que a partir de que la ciudad de Puebla se vio libre del ejército francés en 1872, se prepararan precisamente los fuertes que habrían de rodear a la ciudad de Puebla. Uno de ellos se aprovechó el edificio de la penitenciaría y se convirtió en el edificio del fuerte Iturbide o de San Javier, y una de las órdenes que dio Zaragoza fue precisamente de que se talara el Paseo Bravo. En aquel entonces se conocía como Paseo Nuevo, ¿sí? Y todos los arbolitos que ahí estaban sembrados tuvieron que ser cortados para que con su madera se convirtieran en barricadas y en trincheras para defender la ciudad. Ahí vemos la fuente que adornaba el centro del paseo, totalmente pues sola, porque precisamente los arbolitos tuvieron que perderse para poder defender la ciudad. Para darnos una idea de las dimensiones, ahí vemos una pareja que está ahí caminando, pues afuera del edificio histórico. Esta litografía está basada, de hecho, en otra fotografía que podemos observar aquí, ese mismo ángulo, solamente aquí sí podemos observar con mayor claridad lo que es la iglesia de San Javier, que pertenecía al colegio jesuita, con su torre. Esta fotografía indudablemente tuvo que haber sido tomada después del sitio, pero antes de 1864. ¿Por qué? Porque esa torre que se observa ahí se derrumbó por el sismo que ocurrió el 2 de octubre de 1864. Entonces, esta es una foto muy interesante porque nos pone en el contexto de cómo quedó la ciudad después de este hecho. Bueno, aquí podemos observar la parte posterior de San Javier, después del cañoneo y de toda la dimensión del ataque que sufrió el edificio defensivo de la ciudad después de esta fecha. Aquí podemos observar esta otra fotografía de la colección de Luis Almerón, donde podemos ver un grabado, una acuarela, parece una pintura del mismo edificio. Aquí como detalle curioso se pueden observar al fondo las torres de la iglesia de Guadalupe, que usualmente conocemos como la Villita, ¿sí? Y que quedaron también completamente dañadas después de estos hechos.
Bueno, propiamente dicho, el día 29 de marzo comienzan las acciones de guerra sobre lo que es la ciudad, y podemos observar aquí todo el ejército francés con su típico uniforme, los pantalones bombachos y las casacas negras, precisamente indicándonos que el ejército francés está dispuesto para la batalla. No podemos observar las trincheras y vemos principalmente la respuesta de los defensores de Puebla, que estaban asestados precisamente concentrados en este sitio. Voy a tomar una pequeña pausa porque me parece que están llamando a la puerta. Voy a revisar a ver quién es, a quién se le ocurrió venirnos a visitar en estos momentos, y si no pasa nada, en unos 2 minutitos estoy de vuelta. Dejo la imagen para que la puedan observar en lo que voy y vengo. Bueno, ya estamos de vuelta, una disculpa, aquí hubo una pequeña interrupción, pero nada del otro mundo. Bueno, vamos a continuar, a reanudar con esta transmisión. Una disculpa para quienes se vienen incorporando en este momento. Vamos a hacer un poquito la presentación para que podamos observar sus comentarios y saber pues qué pasa, ¿no? A ver, ya andamos aquí. Bueno, aquí se nos infinita un poco la pantalla. Una disculpa ahí por ese efecto tan chistoso, pero bueno, es parte de. Aquí podemos observar el contexto de lo que es la ciudad de Puebla en aquel entonces, este plano de 1863. Podemos observar precisamente lo que les platicaba, el campamento francés en el Cerro de San Juan, ¿sí? Que es esto que está en color azul, el Camino de México, que actualmente es la actual prolongación Reforma, ¿sí? Lo que es precisamente la Gran Avenida. Bueno, aquí no llega, hasta aquí no llega la Gran Avenida viene estando aquí precisamente, lo que es el Camino de San Felipe, que actualmente es el Boulevard 15 de Mayo, el Camino de la Hacienda de Santo Domingo, que viene siendo precisamente la prolongación de la 18 Poniente hacia lo que es a un costado de Plaza San Pedro, ¿sí? Y aquí podemos observar precisamente lo que les decía, las iglesias de San Matías y San Sebastián, y aquí lo mencionan, un barrio destruido, un barrio totalmente arrasado, y precisamente el frente de la penitenciaría San Javier. Sí, lo que es precisamente las obras de defensa que construyeron los soldados del Ejército de Oriente, precisamente aquí en la ciudad de Puebla. Podemos observar que la defensa consta principalmente de lo que son dos baluartes que se construyeron a los costados del edificio principal, que es este círculo, ¿sí? Y lo que es dos baluartes orientados al poniente, uno hacia el sur, y una flecha para proteger el frente del edificio. Aquí observamos el Paseo Bravo tal y como lo conocemos, aunque obviamente algunos aspectos a su alrededor. Por ejemplo, antiguamente había una barda que rodeaba todo el paseo, y también lo que era la Plaza de Toros del Paseo Bravo, Paseo Nuevo, que estaba precisamente entre la 3 y la 5 Poniente, entre la 11 y la 9. ¿Sí? Aquí vemos la iglesia de Guadalupe. Podemos observar también que esto que está en rojo son precisamente obras de defensa, es decir, fueron muros o contramuros que pusieron los hombres del Ejército de Oriente, del Cuerpo de Ingenieros, y que se encargaron precisamente a las órdenes de Joaquín Colombres de defender y fortificar la ciudad. ¿Sí? Aquí alrededor podemos observar que todos estos eran campos de siembra,
¿sí? No hay nada edificado. Aquí está el nombre de las huertas. Había una huerta que se llamaba la de San Javier, la del juego de pelota, ¿sí? Del Moño, la de Jesús María, la de Somoza, la de otro de Somoza parece que era un rancho, de Melo y de las Ánimas, por ejemplo. Miren, aquí hay varias referencias, por ejemplo. Podemos observar que todo esto estaba totalmente deshabitado alrededor, y precisamente a un costado de San Javier, entre lo que es la actual la 7 Poniente, que está Avenida Juárez, y la 9 Poniente existía el Panteón, ¿sí? El Panteón de los epidemiados de cólera de 1842-47, cuando la ciudad también fue asediada por esta terrible enfermedad, ¿sí? Y muchísimos miles murieron y fueron sepultados aquí en el primer Panteón Civil. El Panteón Civil del Paseo Bravo, como tal, en el Paseo Bravo no se enterró nadie, fue más bien en las manzanas de enfrente, donde actualmente está, que les gusta, el Colegio Cultural, está el Oxxo, está otra escuela, y toda esa parte, a un costado de la penitenciaría, era precisamente el Panteón. ¿Sí? Y aquí abajito, pues obviamente ya podemos observar lo que era, actualmente eran los baños del Paseo Bravo, lo que era el rancho del Matadero, ¿sí? Y observar precisamente el frente de lo que es San Javier. Bueno, es planito, yo lo tengo físicamente y lo digitalicé con la máxima resolución posible, precisamente para poder hacerle este zoom. Ya ustedes ya habrán visto en internet que por ahí los fragmentitos que he compartido pues andan rodando, y me da gusto por una parte, porque de esta forma pues contribuimos un poquito, ¿no?, con lo que es la difusión cultural. Bueno, vamos a cerrar este planito y le mandamos un saludo a Astro Azul y a Hugo Manzano y a Lalo Peñafiel, amigo. Un abrazo por estarnos acompañando en esta transmisión. Vamos a continuar entonces con la presentación para que podamos ir ya un poquito más adelante, ¿no? Le damos F5, vamos a avanzar aquí las diapositivas. Ya ven, esta pequeña interrupción nos puso un poquito en el contexto, ¿no? Robándoles un poquito más de su valioso tiempo, vamos a hacer una pequeña lectura rápida acerca de lo que nos cuenta Francisco Pancarro Troncoso en su diario de operaciones acerca de lo que ocurrió ese día, principalmente porque llama la atención precisamente cómo estuvo la rebatinga. Solamente voy a leer una pequeña parte del texto precisamente para que no nos extendamos demasiado. Él nos dice el día 29 de marzo, toma de San Javier, dice: desde las 4:30 de la mañana, todo el mundo está de pie, esperando el asalto, que se cree será precedido de un fuerte cañoneo. Las horas pasan y todo está quieto. El enemigo sigue perfeccionando su cuarta paralela, a la cual le ha agregado 2 alas en forma de T y ha elevado la trinchera como 1,5 metros. Partiendo del centro, comenzó apresuradamente anoche una zapa doble de punta hacia el cegado foso del destruido baluarte de la izquierda, llegando hasta unos 20 metros del ángulo. Esto quiere decir que los franceses ya se habían acercado tanto que estaban casi a 20 metros ya del edificio, como podemos observar incluso en la imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? 4 de los ayudantes del general en jefe, que son el general Colombres, los tenientes coronel Jesús Galán y Manuel Loera, y el comandante Agustín Lozano, van y vienen con frecuencia del cuartel general a tomar noticias. Así se pasa toda la mañana en la mayor calma aparente, interrumpida solamente por el bombardeo que no cesa, pues cada 10 minutos en algunas horas dirigen una bomba, ya sea al fuerte, ya sea a la plaza. Es decir, la ciudad en ese momento estaba sufriendo cañonazo tras cañonazo tras cañonazo. A las 4 en punto de la tarde, es decir, pues prácticamente ya a estas horas, el enemigo rompe un fuego violentísimo y concentrado sobre San Javier, con toda su artillería de las paralelas y sus baterías de morteros, el número de 36 cañones de batalla, de 8, de 12, 4 morteros y 4 buses de montaña, un total de 44 bocas de fuego, todos a corta distancia, de modo que cuando dirigían algunos tiros a la plaza de toros y a las calles adyacentes, el fuego era vivísimo. El fuego es terrible. Para
parapetos y lienzos enteros de los muros de los edificios, techos y blindajes de San Javier y penitenciaría son barridos o derribados. Grandes bajas sufren nuestros batallones segundo y sexto de Guanajuato. El fuerte tenía que permanecer en silencio y solo de Santa Ana, con 6 piezas a larga distancia, y el de Morelos, con piezas puestas fuera de combate a poco tiempo, respondieron el fuego del enemigo. Este fuego espantoso duró 1 hora. Al saldar las 5, cesó inmediatamente y el enemigo, preparado ya en las paralelas, lanzó sus tropas de asalto de la siguiente manera. Bueno, aquí ya Troncoso pues nos pone un pormenor aquí en una tablita, que no la vamos a aventar toda, pero prácticamente nos dice que aproximadamente una compañía de zapadores y un batallón de cazadores a pie, con aproximadamente 1,100 hombres, se lanzó sobre el fuerte, y tenían como reserva un batallón de línea, un batallón de suavos, que eran 900 y 900 hombres, y 2 batallones de guardia de trinchera del 51º batallón de línea, con 1,800 hombres. Es decir, que en esta acción intervinieron aproximadamente 5,600 soldados franceses. Fue tan momentáneo el asalto que cuando se sintió ya estaban los suavos dentro del fuerte, pues solo tuvieron que recorrer a la carrera unos 25 o 30 pasos. Los batallones segundo y sexto de Guanajuato les salieron al encuentro y se trabó un furioso combate de cuerpo a cuerpo en el interior del fuerte, logrando contenerlos un momento. Los franceses siguen entrando al fuerte a pesar del fuego de la plaza de Toros y de las calles adyacentes a la derecha del fuerte Morelos, que flanqueaban el baluarte del asalto. Nuestros batallones, muy diezmados, retroceden al edificio de San Javier, entrando unos por la puerta grande del patio y otro por las horadaciones, es decir, los hoyos que ya habían en las paredes. Las 2 piezas de montaña de la puerta hacen fuego a quemarropa, al mismo tiempo que se logra dar fuego a un grupo de bombas cerca de aquella. Esto detiene a los franceses, que pierden alguna gente y sobre las cuales se hace una vuelta, pero tiene que retrocederse en el acto ante las numerosas fuerzas francesas que vienen encima, pues mientras tanto habían penetrado más al fuerte y al patio aproximadamente más de 1,000 hombres. Se retrocede paso a paso a costa de grandes pérdidas, y los jefes oficiales hacen todos sus esfuerzos por contener al enemigo mientras llegaban las reservas. Poco se tiraba y se jugaba solo con las bayonetas y se peleaba con furor. Los jefes y oficiales mexicanos tomaban fusiles de los caídos y se batían también con el arma blanca. Los franceses penetraron en los patios y en las horadaciones, revueltos con los nuestros en cada paso de un patio a otro, se hacían nuevos esfuerzos para detenerlos, perdiendo siempre mucha gente, pero a pesar de prodigios de valor y de sacrificio, el enemigo no se detiene y llega hasta el primer patio. La pequeña reserva del segundo y del sexto hace un nuevo esfuerzo y logra arrojar a los enemigos hasta el segundo patio, pero vuelven a retroceder después de pérdidas enormes, una por una y por otra parte. Las reservas no llegan y puede decirse que no solo el fuerte, sino aún los edificios están perdidos, pues ya comienza la guarnición a escapar y a salir a la plaza del paseo. En ese momento se oye un fuego muy sostenido del primer patio y los franceses tienen alto, retrocediendo muchos al segundo. Era que el teniente coronel Rosado, al retroceder, se había subido a los altos del edificio con unos 200 hombres y acordándose que había llegado hasta el grado de comandante de artillería, se llevó un obús de montaña que puso en la escalera. De esta forma, desde los altos comenzó un fuego vivísimo sobre los franceses, que llenaban el patio, y quienes se arrojaron en gran número sobre la escalera, pero Rosado les hizo un gran fuego nutrido a quemarropa y les disparó el obús. Ellos sufren grandes bajas y se retiran, vuelven a la carga por 2 veces y son nuevamente rechazados. Es decir, que todavía, aunque todo se crea perdido, este coronel Rosado se encontró un obús de montaña y desde las escaleras pues que se empezó a hacer daño a los franceses, quienes ya se sentían dueños del edificio y pues tuvieron que hacer lo posible por detener a este héroe, ¿no? Mientras tanto, los franceses siguieron su ataque sobre el resto de la guarnición, arrojándola hasta la luneta que cubrió la entrada por el lado de la plazuela. Un grupo de unos 20 hombres del sexto de Guanajuato, con la bandera, equivoca la salida por las oraciones al precipitarse sobre la puerta principal y van a dar a una pieza sin salida que no tenía más que una ventana con una fuerte reja sobre la repetida plazuela. Desde allí gritó el abanderado Cervantes al teniente coronel Montesinos que se hicieron grandes esfuerzos para arrancar la reja.
mas eso es imposible. La bandera se salva, pero no aquellos 20 hombres ni el abanderado que, aunque defendiéndose desesperadamente, fueron muertos la mayor parte y el resto cayendo prisioneros. Es decir, incluso pues en medio de todo este alboroto, pues también pasan los accidentes. En este caso, este sexto batallón de Guanajuato se equivocó, fue a dar una pieza sin salida, y pues a pesar de que pudieron arrojar la ventana por la ventana la bandera de su batallón, pues ellos cayeron prisioneros, muchos de ellos murieron en esta triste situación, ¿no? Resumiéndolo, pues básicamente avanzamos un poquito más, saltando aquí unos pequeños hechos heroicos que de hecho ocurrieron. Les invito a que, si tienen la posibilidad de hacerse de este libro, vale muchísimo la pena. Prácticamente es una novela acerca de cómo ocurrió este sitio y precisamente qué es lo que pasó, por ejemplo, con Rosado, ¿no? En este caso, dice aquí un poquito más adelante, dice: el comandante de Suavos con el capitán Gillard subieron a los altos. Desde allí, Rosado reunió a los 130 hombres que le sobraban de los 200 que lo acompañaban y dijo a sus oficiales franceses: van a ver ustedes por qué me rindo. Bueno, aquí a Rosado se le acabó pues el parque, ¿sí? Y mandó a todos sus soldados a abrir y presentar sus cartucheras. Pasaron revista y solo se encontró un cartucho en cada una, y en la que precisamente balas que Rosado había mandado a reservar. Ambos oficiales pues se dieron un apretón de mano, precisamente porque los franceses se sorprendieron de este heroísmo de Rosado, sí, y lo felicitaron ampliamente por su defensa. Los franceses bajaron con Rosado y 7 de sus oficiales prisioneros para pasar al patio, y unos 6 o 7 suavos que se habían quedado escondidos tras un montón de escombros hicieron fuego sobre ellos, sobre los soldados mexicanos y franceses, e hirieron mortalmente al teniente coronel Cristóbal Velázquez, y haciéndole pedazos el plaid, es decir, una parte de su uniforme, al capitán Jesús Lobato. Indignado, Rosado pronuncia fuertes palabras de queja, y los oficiales franceses indignados también se dirigían a los suavos, mientras el comandante le da un sablazo en la cabeza a uno de ellos, que cae de golpe. El capitán Gillard hiere con una espada a otro suavo que apuntaba su fusil a un oficial mexicano, y los cazadores rodean al resto y los desarman y los conducen presos. Bueno, aquí en esta parte del sitio nos dan a entender que precisamente los franceses logran apoderarse del patio principal de la penitenciaría, acorralan a Rosado en la parte superior de las escaleras, donde a él se le había acabado el parque, y precisamente como un reconocimiento a su heroica defensa, el oficial francés, Gillard, hace la promesa de respetar la vida de Rosado y de sus hombres para que ellos se rindieran con garantías y pudieran descender con ellos. Rosado precisamente le dice: bueno, aquí va a ver usted por qué nos rendimos, y le muestra la cartuchera. Y bueno, aquí está pasando el tren turístico, que pasa aquí a unos metros de su casa. Y al final de cuentas, precisamente Gillard baja con Rosado, y algunos soldados que estaban ahí entre los escombros vieron que bajaban los oficiales mexicanos y los atacaron. ¿Por qué? Bueno, voy a platicarles un poquito más adelante de esta situación, ya que Gillard se avergüenza de las acciones de sus hombres. A uno de ellos incluso le dio un sablazo porque fue una deshonra a su palabra, ¿sí? Ya que él había prometido respetar la vida de los mexicanos, y Gillard, como tal, le dice que una disculpa, ¿no? Mientras tanto, Rosado se dirige a los hombres con los que iba, y precisamente a Cristóbal Velázquez le dieron un tiro y ahí murió, ¿sí? Incluso Rosado todavía alcanza a preguntarle a Velázquez, ¿no? Le dice, Rosado se dirige a Velázquez, que estaba en tierra rodeado por los demás, y le pregunta: ¿a dónde va a pegar usted? Y él responde: en la vida, y expiró a poco. Rosado con sus oficiales fue llevado ante el general Douay, quien era el que dirigía la operación, y él les tendió la mano y los felicitó por su bella defensa hasta quedar con un solo cartucho, pero les dijo: me admiro más de verlos a ustedes con vida. ¿Por qué, general?, preguntó Rosado. Porque a causa de la muerte del general de Lemier, los soldados de la vanguardia se pusieron furiosos y me pidieron no dar cuartel a los primeros que encontraran. Pero entonces yo también me admiro, respondió Rosado.
tanto de haber escapado con vida como del permiso que le dieron a los suavos. Bueno, aquí hablamos del general Lumière. Bueno, resulta que este era un general de artillería muy famoso y muy querido por las tropas francesas, tan así que su muerte, bueno, él no murió en el acto, él recibió un disparo en la cabeza durante este asalto, y Lumière falleció el 6 de abril, quedó gravemente herido, de hecho por eso le daban por muerto, y él agonizó, mientras tanto ahí en el cuartel de San Juan, y fue enterrado con honores cerca del Puente de México. Posteriormente sus restos fueron extraídos y se trasladaron al Panteón Francés. Ya cuando se construyó el monumento franco-mexicano, y en 1901 el general Díaz pues lo vino a inaugurar aquí a Puebla, ¿no? Avanzamos un poquito sobre este episodio y podemos observar cómo quedó. Esta otra fotografía de Rousset. Podemos observar el edificio de la penitenciaría a un costado de San Javier, el Paseo Bravo totalmente desolado, la iglesia de Guadalupe y precisamente el predio bardeado que pertenecía precisamente al Panteón de San Javier. En primer plano, posiblemente esta foto la hicieron desde el matadero, es decir, desde los baños del Paseo Bravo, viendo hacia el norte, y podemos observar pues con claridad las torres de ambos edificios. En un momentito más les vamos a hacer un zoom para que podamos verlas a detalle, ¿no? Aquí hablamos precisamente de Lumière. Esa es la foto, el grabado con su imagen, precisamente, y la escena en la que él cae herido, acompañado de Dwight y de Gilardi y de otros oficiales que ven cómo cae el muerto. Bueno, Gilard no, porque él no sabía que Lumière había muerto, pero sí de Dwight y de sus hombres que acompañaban esta operación, ¿no? Se puede observar ahí a varios de ellos dramáticamente cargando el cuerpo de Lumière, y precisamente las exequias que se le hicieron en el Cerro de San Juan, precisamente ese entierro que se llevó a cabo el día 6 de abril de 1863, en medio de las operaciones de guerra de aquel momento, ¿no? Cabe mencionar que una vez que los franceses se posesionan del edificio, preparan otro ataque al edificio de un costado, que es la iglesia de Guadalupe. Esa es la que podemos observar en la imagen. Podemos ver las dos torrecillas. Obviamente esta es una litografía francesa, ¿sí? Basada principalmente en relatos y posiblemente incluso de recuerdos de alguien que estuvo ahí, ¿sí? Y de cómo recordaba que eran los edificios en aquel momento. Podemos ver dos columnas que son la entrada del Paseo Bravo de aquel lado, con dos esculturas clásicas hechas por Bernardo Olivares Viriarte, que era alumno de José Manso, ¿sí? Y lo que era la Colegiata de Guadalupe, era un colegio de niñas vírgenes que se encontraba a un costado de la iglesia de Guadalupe. Ese edificio antiguo de la Colegiata quedó completamente destruido durante el sitio, ¿sí? Lo tuvieron que tirar completamente y reconstruirlo, y obviamente ya en un nuevo estilo y con nuevos materiales. Es por ello que ya no se consideró un edificio histórico, y por eso cuando se hizo más adelante la gasolinera que quedó ahí, pues ya el edificio pues como tal no se había perdido gran cosa, ¿no? Lo importante es que la iglesia de Guadalupe incluso quedó liberada y pueden observarse desde la plazolita, de ahí donde está la imagen de Juan de Palafox, ahí la fuente y todo eso. Podemos ver la cúpula a un costado ahí, lo que son los barandales de la iglesia, con algunas huellas de los cañonazos que recibió el edificio durante este heroico sitio. Bueno, y aquí podemos observar, ya como una parte final de este relato, cómo se veía la iglesia de San Javier después del temblor de 1864, ya cuando se desmoronó o se derribó totalmente su torre, porque había quedado el edificio como queso gruyere, ¿sí? Incluso uno de los relatos y de las crónicas dicen que ese día 29 de marzo de 1863 se desató tanto fuego y tal cantidad de tiros que el sitio de Sebastopol en la guerra de Crimea se quedó corto con esa gran vivacidad y esa furia o esa fuerza de fuego que las fuerzas francesas tuvieron con este edificio. Cabe mencionar que a pesar de que los franceses destrozaron el edificio de la penitenciaría y tomaron el edificio principal del fuerte de Iturbide, esto no bastó perdón,
Esto no bastó porque a los franceses, ellos tenían la idea de que una vez que ellos de esta forma espectacular y abrasadora tomaran el fuerte, ellos decían, ¿saben qué? Ya con esto las fuerzas mexicanas se van a desmoralizar, van a salir corriendo despavoridos de la ciudad y nos van a dejar tomarla de la forma que nosotros queremos. Una disculpa, se acaba la salida. Sin embargo, eso no fue así. Ellos se sorprendieron porque al final de cuentas esto fue solo el inicio de una larga defensa. Puebla aguantó, es decir, esto comenzó el 29 de marzo y la ciudad se rindió hasta el 17 de mayo, ¿sí? Es decir, aguantaron los poblanos 2 meses, ¿sí? Y los franceses atacaban de un lado, atacaban de otro, y no podían avanzar más allá. Digamos que la toma de San Javier fue la gran victoria de ese sitio para los franceses, pero fue el comienzo de una heroica defensa por parte de la ciudad. Igual a los poblanos, como le pasó a Rosado, así le pasó a todos, hasta que no quedó más que un tiro, o menos que eso, la ciudad se rindió, y los franceses pudieron apoderarse de ella, como les platico, el 17 de mayo de 1863. Una disculpa, aquí se me fue el gallito, pero bueno, esas son las desventajas de transmitir en vivo, ¿no? Bueno, como colofón de esta historia, podemos observar que el edificio de penitenciaría, a pesar de que quedó hecho queso gruyere, se comenzó a reconstruirlo. Esta imagen es de 1901, la que ya se puede observar que el edificio fue reconstruido precisamente por el proyecto que tuvo el arquitecto Eduardo Tamariz Almendaro de reconstruir la penitenciaría después de que había concluido ya toda la intervención francesa. Como sabemos, bueno, aquí los libros de historia pues vuelven otra vez a entrar el auxilio. Los franceses tomaron Puebla en 1863, se dirigen a la Ciudad de México. Juárez, cuando se entera que Puebla cayó en manos de los franceses, de inmediato prepara todas las cosas y se abandona la Ciudad de México. Precisamente en mayo de 1863 escapa al norte para mantener esa etapa de la República que es conocida como la República Itinerante, mientras el ejército francés entra y toma la Ciudad de México ya sin disparar un solo tiro, porque una vez que cayó Puebla, la suerte de México quedó sellada, ya que, como les platiqué, Juárez se escapó, ¿sí? Con todos los papeles que tenía, con todo el dinero que había en Palacio Nacional, se dirigió al norte. Su intención de Juárez era principalmente llegar a los Estados Unidos para poder convencer a los Estados Unidos de ayudarlo, ¿sí? Y de que le vendieran algunas armas y desde ahí reorganizar nuevamente lo que era la recuperación del país. Los franceses, como les platico, tomaron la Ciudad de México, se instaló un cuerpo de regencia, sí, principalmente constituido por los conservadores que habían traído a los franceses, entre ellos precisamente Juan Nepomuceno Almonte, que era precisamente el hijo no reconocido del generalísimo José María Morelos, el obispo exiliado de Puebla, Velasco Antonio Labastida y Dávalos, y otros otros conservadores que pues estaban ansiosos porque un príncipe europeo viniera a tomar el control del país. Ellos ya le habían lavado el coco a Maximiliano, le habían dicho que la ciudad se había rendido a sus pies, sí, que aquí lo iban a recibir con flores y con una pachanga, cuando en realidad, pues incluso el mismo Maximiliano después cuando visitó la ciudad, se sorprendió y vio cómo quedó, de tal forma que incluso el mismo Maximiliano también decretó y ordenó que a la brevedad posible se comenzara la reconstrucción de Puebla, precisamente para que esta ciudad tan bonita que a él le sorprendió no quedara con estas secuelas. Incluso parte de la penitenciaría se había intentado reconstruir en aquel entonces, pero sin embargo pues los escombros y las ruinas quedaron. La penitenciaría quedó así desde 1864, como pudimos ver en la foto anterior, hasta 1878, que fue cuando se comenzó a hacer la cooperacha para reconstruir el edificio y comenzar de nuevo con los planos
que había dejado don José Manso, ya con la intervención de don Eduardo Tamariz y con la introducción de este estilo árabe o morisco, que él era tan ávido, tan fan de este estilo, él lo introdujo a México, y por eso es que observamos esas torres o esos minaretes, que es el nombre correcto, que tienen la penitenciaría de San Javier, que a final de cuentas son puestos de guardia para que los vigilantes o los vigías pues echen un ojo afuera y adentro de la ciudad, principalmente recordando mucho de esa parte de su antecedente militar, ¿no? Aquí podemos observar esta foto, es de la fototeca Juan C. Méndez, no miento, no, se me fue el dato, perdón, se me fue el dato de la fototeca de la maestra Lidia Martínez, le mandamos un saludo. Sí, podemos observar ya la penitenciaria en 1920 y tantos, con las vías del tranvía y precisamente lo que es la capilla o la iglesia de San Javier. Esta capilla y esta iglesia, por eso la observamos también tan desnuda en su interior, ya que lo poco que había dentro de ella salió para convertirse en barricadas, incluso dentro del museo que podemos visitar en la actualidad, que es el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, podemos ver varias esculturas de piedra que eran parte del adorno de la capilla, que están todas mutiladas y rotas, y esto es porque quedaron así después del sitio. La misma fachada de la capilla de San Javier, si ustedes se fijan, cuando pasen por ahí, van a ver que está toda tachoneada de balazos. Aquí en la imagen se ve que le habían puesto pues ya una revocada, ya habían tapado, pero cuando se hizo la restauración del templo y el rescate integral del mismo, pues se decidió sacar todos esos balazos y esas cicatrices del edificio para dar cuenta de esa heroica defensa que tuvo la ciudad. De igual forma, el resto de la penitenciaría pues tuvo que ser reconstruido en su mayoría, pero también vale la pena visitar una parte de lo que está disponible accesible al público para conocer el interior de su gran patio y del otro patio interior con esos kioscos tan bonitos que también dejó Eduardo Tamariz. Bueno, aquí finalizamos esta parte, únicamente vamos a platicar precisamente de esta cronología, porque esto no fue todo el sitio, como les decía, esta fue el asalto y toma de San Javier, que ocurrió precisamente el día 26 al 29 de marzo. Posteriormente podemos observar lo que fue la defensa de otros puntos, como es el Fuerte Demócrata, que es precisamente la iglesia de Santa Anita, lo que es la plazuela de San Agustín, actualmente es el hospital de Christus Muguerza, ¿sí? Que fue el siguiente lugar a donde los franceses dirigieron sus ataques. El Fuerte Morelos, que no era otra cosa más que un conjunto de muros o de baluartes que se construyeron precisamente a lo largo de lo que actualmente es la 13 Poniente, ¿sí? Para defender el flanco sur de la ciudad, ¿sí? Era una fortificación provisional, la cual precisamente desplegaba sus muros apoyados en las casas que estaban junto al parral, ¿sí? Debido a los daños que sufrió, pues también tuvo que ser evacuado. De hecho, todo lo que vemos aquí en azul, sombreado en azul, son los puntos que los franceses lograron tomar a lo largo del sitio. Lo que está en rojo son las obras de defensa del Ejército de Oriente. Podemos ver aquí el Fuerte Hidalgo, que precisamente era lo que es la iglesia de El Carmen, la parte de atrás. Una parte del cementerio se fortificó, incluso el mismo Troncoso nos platica en su diario chuscamente que ni a los muertos dejaron descansar en paz con tanto cañonazo, ¿sí? Aquí vemos lo que es el Fuerte de Ingenieros en la garita de Totimehuacán, ¿sí? Lo que son los baluartes que se construyeron alrededor de la garita o del edificio. Actualmente todo eso ya desapareció, ¿sí? Está dentro de lo que es la colonia El Mirador. Sí, la iglesia de San Agustín también, en breve les voy a platicar cómo estuvo, en otro, si me lo permiten también ustedes, en el siguiente directo que hagamos sobre el sitio, vamos a hablar precisamente del incendio y de la destrucción de la iglesia de San Agustín, sí, que está en la 3 Poniente, precisamente, que fue otro de los puntos que también fueron atacados, y lo que fue el cuartel de San Marcos, lo que es actualmente la avenida Reforma y la 9, también este edificio quedó completamente destruido durante estos hechos militares. Sí, obviamente otro de los aspectos también muy importantes que hay que considerar fue precisamente la batalla de Santa Inés, eso también lo veremos más adelante, y precisamente
precisamente lo que terminó siendo pues la capitulación o la rendición de Puebla, que cayó en manos del ejército francés el 17 de mayo de 1863, aunque obviamente no fue el final, sino el comienzo de una defensa que concluyó precisamente el día 2 de abril de 1867, cuando el general Porfirio Díaz, al frente del ejército, que ya se había reorganizado para combatir al ejército francés, logró recuperar la ciudad de Puebla y de esta forma asestarle un golpe mortal al imperio de Maximiliano y de esta forma permitir pues que se restaurara la república. Bueno amigos, esta parte de mi presentación pues está terminando. Yo quiero enviarle un saludo a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Si les gustó la idea y les late, háganmelo saber en sus comentarios. Y obviamente vamos a tratar de que esto sea más seguido, ¿sí? Le mando un saludo a Pati Castillo y a Lalo Peñafiel, que nos están ahí comentando, y yo pues quedo a sus órdenes, amigos, en la página de Puebla Antigua. Me da muchísimo gusto que la comunidad siga creciendo y tratamos de hacer estos ejercicios precisamente para que esta parte de nuestra historia llegue a ustedes de la mejor manera. Y de igual forma, si les gustó el video, compártanlo. Disculpen ahí si hubo errores con el audio, les digo la verdad, el micrófono es el que viene incorporado en la cámara web, pero no la voy a poner para no espantarlos. Pero bueno, vamos a estar en contacto entonces a través de este medio. Yo les mando un fuerte abrazo y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días para quien le toque verlo esto más adelante. Mi nombre es David Ramírez Huitrón y quedo a sus órdenes en mi página personal, en Facebook. Ustedes quieren mandarme un inbox, proponerme de qué otros temas podemos platicar más adelante y de esta forma pues seguir haciendo crecer el conocimiento, ¿no? Un saludo, un abrazo y muy buenas tardes.